Vamos a comenzar con los escurrimientos permanentes a presión, que es lo que habitualmente llamamos escurrimiento en tuberías. Para analizar este tipo de escurrimientos, vamos a considerar que el escurrimiento es permanente y uniforme y que los contornos de esta tubería son rígidos. Vamos a tomar un tramo de longitud L de tubería de sección circular entre la sección 1 y la sección 2, donde, tomando un plano de comparación horizontal, un plano de referencia horizontal, vamos a tener entonces una energía de posición Z, una energía de presión y una energía cinética. Obviamente, en un fluido real, para que haya escurrimiento de la sección 1 a la sección 2, habrá una pérdida de energía que caracterizamos como J12 en nuestra ecuación de balance para este tubo de corriente. Como el escurrimiento dijimos que era uniforme, es decir, que no hay cambios de los parámetros hidráulicos en el recorrido, o sea, no hay cambio ni de caudal ni de sección, evidentemente la velocidad va a ser la misma, y asumiendo que tenemos una distribución de velocidades igual tanto en la sección 1 como en la sección 2, es decir, coeficientes de Coriolis alfa 1 y alfa 2 iguales, podríamos eliminar los términos de energía cinética porque son iguales y nos va a quedar entonces la pérdida de energía en función de las energías de posición y energía de presión, es decir, la diferencia de energías piezométricas. Entonces, para plantear la ecuación con la cual uno pueda obtener la pérdida de energía en este tramo de conducción, vamos a plantear la ecuación de cantidad de movimiento definiendo un volumen de control que abarca la totalidad del fluido que está en este tramo de longitud de hilo. ¿Cuáles van a ser las fuerzas? Bueno, vamos a tener fuerzas de superficie normales, fuerzas de superficie tangenciales y fuerzas de masa. Dentro de las fuerzas de superficie normales, como dijimos que tenían, dentro de las fuerzas de superficie, como dijimos, teníamos fuerzas de superficie normales y tangenciales. Las fuerzas de superficie normales van a estar dadas por la diferencia de presión entre la cara de aguas arriba y la cara de aguas abajo en nuestro volumen de control, es decir, que va a ser P1 menos P2 por el área de la sección, que en definitiva es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Las fuerzas de superficie tangenciales van a estar dados por los esfuerzos de corte en la zona de contacto entre el fluido y el borde sólido por el área lateral, que sería pi por diámetro, es decir, que es la circunferencia que caracteriza a nuestra tubería, por la longitud. Es decir, que uno puede expresar las fuerzas de superficie tangenciales de esta manera. Hasta aquí, como vemos, estamos haciendo el mismo análisis que lo que se hizo para flujos laminares y la obtención de la ecuación de Poiseuille. La diferencia es que en este análisis no vamos a tener en cuenta el comportamiento viscoso como un fluido newtoniano, sino que los esfuerzos de corte los podremos representar de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, cuando analizamos arrastre, donde teníamos que las tensiones de corte las podíamos caracterizar a través de un coeficiente C sub f por ρ por la velocidad no perturbada al cuadrado, b infinito al cuadrado sobre 2. Nosotros, en lugar de, cuando estamos trabajando en tuberías, podríamos reemplazar esta velocidad no perturbada. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el arrastre sobre una superficie plana, sobre una placa plana? En lugar de trabajar entonces con esta velocidad infinita, podríamos trabajar con la velocidad media del escurrimiento en nuestra tubería, y entonces ya no sería un C sub f, sino que podríamos trabajar con este C sub f'.
Es decir, que a diferencia del análisis que hicimos para laminar, como acá no estamos haciendo ninguna discriminación si el descubrimiento es laminar o turbulento, vamos a trabajar con la tensión de corte definida a través del arrastre sobre el área de contacto líquido sólido y vamos a considerar entonces este coeficiente C sub F'. ¿Qué más tenemos? Las fuerzas de masa. Obviamente que como vamos a plantear cantidad de movimiento en la dirección del escurrimiento, la que nos interesa es la componente en la dirección del escurrimiento, que va a ser G por el seno del ángulo θ que va a la inclinación de la tubería, y en definitiva el peso va a ser el volumen por el peso específico, es decir que va a ser pi d cuadrado sobre 4 por L, el volumen de nuestro volumen de control, por el peso específico, y eso lo tenemos que multiplicar por el seno del ángulo para que nos dé la componente en la dirección del escurrimiento. También, como hicimos antes, podemos recordar que L por el seno de θ va a ser la diferencia de cotas, es decir, Z1 menos Z2, entonces podríamos reemplazar este L seno de θ por Z1 menos Z2. Entonces, en definitiva, vamos a tener que la componente del peso en la dirección del escurrimiento va a estar dada por esta ecuación. Y ahora planteamos cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que habíamos analizado siempre? Bueno, que la sumatoria de fuerzas exteriores sobre el volumen de control es igual al flujo de cantidad de movimiento a través de las superficies del volumen de control. Como el flujo de cantidad de movimiento que entra por el área 1 va a ser igual al que sale por el área 2, y no tenemos flujo en los laterales, evidentemente el flujo de cantidad de movimiento es cero, es decir que la sumatoria de fuerzas sobre el volumen de control van a ser igual a cero. A partir de la ecuación que definimos, donde están las fuerzas de superficie normales, las fuerzas de masa y las fuerzas de superficie tangenciales igualadas a cero, podríamos empezar a simplificar. Fíjense que en los tres términos está pi por diámetro, con lo cual lo saco factor común y lo paso dividiendo del otro lado, con lo cual se nos simplifica la ecuación. Y a la ecuación que nos queda, si la dividimos por gamma por d sobre 4 y agrupamos, nos va a quedar entonces Z1 más P1 sobre gamma menos Z2 más P2 sobre gamma igual a 4 por este coeficiente de fricción prima por U cuadrado sobre 2G por L sobre D. Ahora, algunos de los términos que tenemos acá los conocemos. Evidentemente, tal como habíamos visto en la primera de las diapositivas, la diferencia de energías isométricas es la pérdida de energía entre ambas secciones, es decir, que sería J12 o directamente ya podríamos expresarlo como J. Y a este término, 4 veces este coeficiente de fricción prima, lo vamos a denominar F, que va a ser el coeficiente de fricción de nuestra tubería. En definitiva, nos va a quedar que la ecuación final va a ser J igual a este coeficiente de fricción F por L sobre D por la energía cinética en nuestra sección de tubería. Es decir, que vamos a tener una ecuación que vincula la pérdida de energía, el diámetro y la velocidad. Y esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación de Darcy-Weisbach es la base para todo lo que tiene que ver con el cálculo de tuberías. El problema, por supuesto, va a ser determinar este coeficiente de fricción, que es el que va a condicionar las pérdidas generales a lo largo de la tubería, las pérdidas friccionales a lo largo de la tubería. Ahora, si dijimos que la ecuación de Darcy-Weisbach era válida para cualquier condición de escurrimiento, tanto laminar como turbulenta, es evidente que
tiene que coincidir con la ecuación que habíamos obtenido para régimen laminar, que fue una deducción teórica, que era la fórmula de Poiseuille. Es decir, que la pérdida de energía para escurrimiento laminar dado por la fórmula de Poiseuille tiene que ser igual a la dada por la ecuación de Darcy-Weisbach cuando tenemos escurrimiento laminar. Es decir, que podríamos igualar ambas ecuaciones y entonces determinaríamos cuánto vale el coeficiente de fricción para escurrimiento laminar. Si igualamos una con la otra, como está dicho acá, podemos ver que tenemos u y u cuadrado, con lo cual podemos eliminar la velocidad y el cuadrado. Tenemos la longitud L y la longitud L y tenemos el diámetro y el diámetro al cuadrado, con lo cual este diámetro se nos va al cuadrado. Y en definitiva, podemos despejar entonces cuánto vale el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción va a valer 64, porque tenemos 32 por 2, sobre el número de Reynolds. Fíjense que acá cuando uno tiene gamma sobre G nos va a dar ρ, mu sobre ρ es nu, con lo cual nos va a quedar el diámetro característico, la velocidad y nu, que en definitiva la relación entre los tres nos va a dar el número de Reynolds. Es decir, que el coeficiente de fricción para escurrimiento laminar vale 64 sobre Reynolds y evidentemente es solo función de la viscosidad. Ahora bien, ¿qué nos queda? Para el cálculo de tuberías tenemos definido cuánto vale el coeficiente de fricción para escurrimiento laminar. Ahora la complicación es determinar cuánto vale el coeficiente de fricción para escurrimiento turbulento, que es lo que veremos en la clase que sigue.